Bueno, hola a todos, bienvenidos al quinto capítulo de los Data Talks de Datalyst. Estamos muy contentos de estar aquí, estamos con harta participación hoy día, así que eso nos tiene muy contentos. Para los que no han venido antes, los Data Talks los conceptualizamos como espacios de conversación en donde invitamos a gente, startups, empresas que admiramos para tener una conversación en torno a datos y tecnología, ¿ya? Hacemos estos eventos en vivo porque creemos que la participación de ustedes, quienes están en vivo escuchándonos, es súper importante. Así que siéntanse súper libres de escribir en el chat, en la sección de preguntas. Yo voy a estar lo más atento que pueda a leerlo y tratar de traer su opinión y sus preguntas al escenario. Y básicamente queremos eso, tener una conversación de datos y tecnología de temas relevantes. Les cuento que el capítulo anterior hablamos con una de las personalidades del emprendimiento en Chile, Leo Prieto, sobre su startup Lemu. Lemu busca combatir el cambio ambiental, la crisis ambiental, desarrollando, en nuestras palabras y parafraseando un poco, el data warehouse de la biosfera, donde un repositorio central en donde haya un montón de información para que podamos enfrentar la crisis ambiental. Les vamos a dejar el link a esa repetición en el chat. Y yo ya me adelanté un poco en el chat y les compartí el canal de YouTube en donde están todas las grabaciones anteriores y nuestro recién cocinado podcast en Spotify en donde nos van a poder escuchar. Y hoy día tenemos una conversación que nos parece muy importante. Muchos de nuestros clientes, muchos de las conversaciones comerciales que estamos teniendo hoy día en Datalyst giran en torno a la gobernanza de datos. ¿Cómo hacemos para gobernar bien los datos? ¿Cómo hacemos para organizarnos bien como organización para hacer un correcto uso de los datos? Y para eso trajimos a alguien que nosotros consideramos un crack y que hemos conocido en el pasado, a don Camilo Castillo. Camilo es ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María. Actualmente se desempeña como Data Governance Manager en Cornershop y anteriormente tuvo un cargo, el mismo cargo dentro de la TAM. ¿Por qué invitamos a Camilo? Porque creemos que su experiencia práctica en una startup de tecnología y en una empresa tradicional nos puede hablar mucho de cómo es la gobernanza de datos, pero de manera aplicada. Así que hoy día nos sentimos muy orgullosos y estamos muy contentos de tener a Camilo con nosotros. Así que le doy la presentación. Camilo, ¿cómo estáis? Hola Mati, buenas, muchas gracias por la invitación. Espero que esto sea una conversación que les pueda servir o ayudar de alguna manera y compartir también experiencias y comentarios. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Buenísimo. Oye, yo le voy a contar a todos los que están acá participando que yo a Camilo lo conocí hace unos meses, un año más o menos. Estábamos trabajando con la gente de Buda.com viendo temas de datos y salió recurrentemente el tema de gobernanza de datos. Yo en mi ignorancia pensaba que gobernanza de datos solo tenía que ver con quién tiene acceso a qué y qué cosas tenemos que esconder para que no se filtre información y cosas de ese estilo. Y en ese tiempo, a través de Osvaldo, un compañero de Cornershop, me recomendó hablar con Camilo. Lo invitamos a tener un llamado, sin conocernos, y aprendí muchísimo sobre gobernanza de datos y creo que por ahí parte todo eso. Pero para partir, Camilo, me gustaría que nos ayudara a definir qué es concretamente gobernanza de datos. Sí, mira, tú puedes leer de repente en los libros muchas definiciones distintas. A mí no me gusta particularmente ninguna. Y la que yo te puedo comentar más en simple y basada obviamente en mi experiencia es que esa gobernanza de datos es hacerse cargo de cómo nos relacionamos con los datos, ¿sí? En el fondo es cómo implementamos buenas prácticas a los datos a lo largo de todo su ciclo de vida, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, con cómo almacenamos los datos, cómo procesamos los datos, cómo gestionamos lo que tú decías recién, el acceso a los datos también es parte de lo que hacemos, cómo los utilizamos, cómo los compartimos dentro de la compañía, también fuera de la compañía, y cómo los protegemos también. Eso básicamente diría yo que es un resumen bien simple de qué es lo que hacemos y qué es lo que entiendo yo también por gobierno de datos. Buenísimo. Hay como que me saltan a la cabeza como cómo los procesamos y cuestiones así. Me suena que son temas de ingeniería de datos y cosas por el estilo. Sí, Pero, wow. es que es verdad, tiene relación con todos los equipos. Nosotros tenemos relación con todos los equipos que participan en algún punto de esta como cadena de valor o ciclo de vida del dato. No es que nosotros lo hagamos, lo que nosotros tenemos que hacer es lograr orquestar que estos equipos Perfecto. implementen estas mejores prácticas, ¿sí?
¿Y por qué es importante hacer esto? Básicamente porque hay que entender el dato siempre como un activo, ¿sí? Y todas las empresas se hacen cargo de sus activos, ¿cachai? Y el dato es uno más. ¿Y qué significa que el dato sea un activo? Que esto de repente puede sonar un poco más cliché, pero la respuesta, al menos bajo mi punto de vista, es que cuando tú utilizas o te haces cargo del dato, ese dato agrega valor a la compañía. ¿Y cómo agrega valor a la compañía? Apoyando la toma de decisiones, ¿cachai? ¿Y toma de decisiones para qué? Para lograr los objetivos de la compañía, ¿cachai? Entonces, para mí esto todo tiene que nacer idealmente desde una estrategia de datos, ¿ya? Que a su vez esta estrategia de datos apoye o nazca a raíz de una estrategia de la compañía, ¿cachai? Perfecto. Finalmente, esto es como, ¿cómo hacemos que los datos sean más valiosos para la organización? ¿Cachai? De eso se Buenísimo. trata un poco la pega que tenemos que hacer. Buenísimo. Me encanta esto que mencionáis, como de cómo nos relacionamos con el dato y cómo gobernanza de datos orquesta todo lo que ocurre entre medio. Efectivamente, pasan muchas más cosas de las que uno cree. Nosotros cuando hablamos con algunos clientes que quieren empezar a meterse en el dato, piensan que el dato termina en el dashboard o en el modelo, pero hay muchísimas cosas para atrás que tienen que ocurrir y tienen que ocurrir de manera ordenada para que eso funcione. Oye, Camilo, ¿qué tipo de problemas resuelve gobernanza de datos? Buen punto. Yo te diría que el resultado de un buen programa de gobierno de datos, que eso también lo puedo mencionar más rato, que es un programa, no un proyecto, el resultado de un buen programa de gobierno de datos tiene que tener como entregable buena calidad de los datos. ¿Cachai? ¿Qué significa que tengamos, por ejemplo, mala calidad de los datos o cuál sería un problema de la calidad de los datos cuando los datos realmente no están siendo un apoyo en la toma de decisiones? Cuando algo falla, ¿ya? Y cuando te digo cuando algo falla, al menos lo que he podido detectar dentro de estos casi 3 años y medio que llevo trabajando en esto, son prácticamente o básicamente 5 variables las que afectan. Primero, que puedan existir, por ejemplo, múltiples versiones de la verdad. Eso es uno de los problemas quizás más conocidos y de libro que busca resolver gobierno de datos. El segundo, cuando, por ejemplo, no hay un responsable claro sobre alguna definición, sobre algún KPI, sobre algún concepto. Eso también te puede generar ruido y problemas en el largo plazo cuando alguien necesita entender algo y no sepa a quién acudir. Tercero, cuando hay poca visibilidad sobre los datos, es decir, qué datos tenemos, cuáles son los indicadores, en qué reportes está, cómo lo puedo consultar, a través de qué herramienta. Esa es la tercera de las 5. La cuarta, diría que son definiciones mal implementadas. O sea, tú también puedes tener una definición, puede estar alineada a nivel de la compañía, pero tú vas al reporte y encuentras otra definición o encuentras un número que te hace ruido, que no conversa con lo que tú entendías con lo que estaba escrito en la definición. Y la quinta, y te diría yo que todas estas son como las 5 patas de una mesa, de 5 patas, digamos, no de 4, es la mala accesibilidad o disponibilidad que puede haber. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú tienes todo esto? Tienes una versión de la verdad, tienes responsables, hay visibilidad de dónde están los datos, están las definiciones bien implementadas, pero la gente no tiene acceso. Da lo mismo, no sirve. ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, ¿qué consecuencias o qué problemas puede traer múltiples versiones de la verdad? Que 2 equipos o 2 vicepresidencias, incluso en empresas más grandes, se junten a presentar un número y una vicepresidencia muestra un número, la otra vicepresidencia muestra otro número. Entonces, ahí el que está recibiendo la información dice, bueno, ¿a cuál de los dos le creo? ¿Cuál es el real? ¿Cachai? Claro. Y aquí igual me gustaría hacer una salvedad, porque no siempre que existan 2 versiones de la verdad significa que esté mal. Podría resultar finalmente que eran 2 indicadores que coincidían con el mismo nombre, pero que en realidad son 2 cosas distintas, son 2 conceptos que tienen funciones o metas o objetivos distintos, y ahí más que nada hay que identificar eso como gobierno de datos y ponerle un apellido al indicador o básicamente cambiarle el nombre, ¿ya? Pero al final lo importante de esto es que el indicador apoye el objetivo que se busca cuando alguien está utilizando ese indicador. ¿Cachai? Buenísimo. Dime. No, te iba a complementar que los 2 primeros puntos que dijiste, es como interesante escucharlo desde afuera, porque muchas de las primeras conversaciones o los primeros problemas que nos encontramos en empresas con las que trabajamos en Data Lines son esas. Existen muchas versiones para ver lo mismo. Entonces, vemos que hay equipos que efectivamente se sientan a la mesa, proyectan sus números y pierden un montón de tiempo entendiendo dónde está la diferencia, por qué tu número es distinto al mío, por qué no me calza, ¿cachai? Típico, yo creo que más de algunos de los que están acá hoy día llegan a una reunión y un número no calza y están enfrascados en esa conversación y uno pierde un montón de tiempo, ¿cierto?
Sí, sí, y es más común de lo que uno piensa, ¿eh? O sea, pasa harto y de repente eso pasa también porque los equipos o las empresas trabajan más en silos. Y en Claro. silo me refiero como en paralelo. Entonces, por ejemplo, una vicepresidencia o un equipo puede estar pensando que, por ejemplo, un cliente activo, no estoy inventando, es alguien que te haya comprado, no sé, al menos hace un mes, y la vicepresidencia al lado dice, no, pues eso, el equipo le dice, no, a mí eso no me sirve. Para mí un cliente activo es alguien Mm, que te compró, no sé, la última semana. Va a depender de la industria, obviamente, del negocio, de los productos. Pero estoy haciendo un ejemplo claro. muy, muy estándar para decir, ok, quizás ambos tienen razón y los objetivos son distintos y hay que llegar a entenderse es que finalmente son distintos conceptos y uno no es cliente activo, ¿cachai? Pero en el Claro. fondo eso también pasa harto y va a depender, como te decía, del objetivo de usar de cómo vas a usar ese indicador. Te quería complementar un poco con los otros 3 puntos que también me ha tocado participar y trabajar en eso, que es cuando hay poca visibilidad. ¿Cachai? Mm, Cuando no se sabe muy bien en detalle cuáles son todos los datos que tenemos, cuáles son todas las bases de datos que tenemos, los esquemas que hay dentro de cada base de datos, las tablas, los sistemas que interactúan con esas bases de datos y cómo interactúan. ¿Cachai? mm, Entonces, cuando uno no sabe lo que tiene, es difícil encontrar o entender de repente otro tipo de problemas que pueden haber dentro de esta cadena de claro. valor que te decía, o ciclo de vida. ¿Cachai? Y lo otro era las definiciones mal implementadas, lo que te decía. O sea, cuando yo creo que hay una definición alineada, todos están de acuerdo con el nombre, con la definición de todo, y vas al reporte y en realidad hay números que no coinciden de ninguna manera con eso, obviamente eso va a generar inconsistencia y baja credibilidad de ese reporte en particular, Claro. por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, Claro. O básicamente te sea, diría que esos son como los 5 puntos o 5 problemas que buscamos resolver como gobierno. buenísimo, buenísimo. De hecho, algo que también vemos harto es como falta de consenso en la definición de KPI y evidentemente como eso puede generar duplicidad, que mucha gente lo calcule de maneras distintas y se genera el problema, o que incluso esté mal implementado. Esas son cosas que también vemos. Básicamente hay muchas empresas que funcionan en base a Excel con su reporte. Y no quiero decir que Excel esté mal, pero es muy propenso a una formulita, le cambiaste algo y te quedó la escoba. ¿Sí? Entonces, Sí. me imagino que asegurar que la correcta definición esté bien implementada es parte muy importante. Bueno, entendemos más o menos los problemas y estoy segurísimo que muchos de los que están acá coinciden con al menos uno de esos problemas, porque son cosas que nosotros vemos en muchas empresas que afectan. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se hace cargo gobierno de datos de esos problemas? ¿Cómo los resuelve? ¿Qué es lo que hacen para enfrentar esos escenarios? Sí, eso es lo importante, porque tú mencionabas al principio que, claro, cuando tú decías, no sé, pues, transformar o manipular los datos dentro de la base de datos, probablemente es una pega más de ingenieros de datos, y esa efectivamente es Mm, la pega de ellos, no es que nosotros vengamos a hacer la pega, sino que lo que trataba de decir es como nosotros cómo logramos orquestar que todos los equipos que participen dentro en algún punto del ciclo de vida del dato trabajen en función de mejorar estos problemas que te mencionaba yo, si es que los hay, algunos, todos, no sé. Entonces, al final lo que tú estás haciendo es conectar que los equipos no trabajen en silos, generar ciertos estándares o mejores prácticas transversales y trabajar principalmente, ojo, principalmente con los equipos de negocio. Cuando hablamos de mm, definiciones, debiesen ser ellos, y cuando hablo de equipos de negocio, no sé, un marketing. Marketing debiese ser el equipo que defina sus propios indicadores, ¿cachai? Y el resto mm, de los equipos más técnicos o de ingeniería o de tecnología sean los encargados de lograr que eso ocurra, ¿cachai? mm, Entonces, nuestra pega es orquestar que estos equipos conversen, que sigan ciertos lineamientos, buenas prácticas, en ujú. función de solucionar estos problemas de manera transversal y no en silos, y obviamente identificando y designando responsables, como un poco de ponerle este sombrerito de Data Steward o Claro. Data Owner o Tech Steward, ¿cachai? Y en general eso existe. No es que si no existiera gobierno de datos, nadie se haría cargo de esto. Probablemente hay alguien que sí lo está haciendo, De manera informal. pero de nuevo, exactamente, y probablemente no con una visión transversal. ¿Cachai? Entonces, la Mm. gracia del equipo de gobierno de datos es que haya una visión cross compañía, que no se trabaje en silo y evitar que se generen estas como múltiples versiones de la verdad e inconsistencias que pueden ocurrir después. Buenísimo. Perfecto. Entonces, gobierno de datos de alguna manera es un elemento orquestador de que todas estas cuestiones ocurran bien, con buenas prácticas, de que estemos seguros que todos entienden lo que están haciendo, de que existan responsables, etcétera, etcétera. Es
la gobernanza de datos algo solo para las empresas grandes o también aplica independiente del tamaño? No, no, no. Estos tipos de problemas los puede tener cualquier empresa, grande o chica. Eh, y probablemente mientras más chicos eres, mejor estás en un mejor timing para comenzar a aplicar estas buenas prácticas y hacerte Vale. cargo de este tipo de problemas. Porque obviamente Ujú. cuando tú vas creciendo, aumentan los indicadores, probablemente aumenten tus productos y servicios, aumenten la base de datos, aumenten los sistemas. Y si tú quieres solucionar problemas que tengas con esa cantidad de base de datos y sistemas una vez que eres grande, lo vas a poder hacer. Pero Claro, probablemente te tome más tiempo porque los problemas van a ser un poco más profundos. ¿Cachai? Entonces, claro. es algo de empresa grande chica, para mí es transversal, no, no tiene que ver con eso y ojalá empiecen desde lo más antes posible preocupándose de este tipo de problemas. Buenísimo, buenísimo. Oye, me quiero conectar con una pregunta del chat, con una pregunta de Sergio, que dice si tú tienes alguna buena estrategia para concientizar a alto nivel, y me imagino la alta gerencia, por lo tanto, quiero entender que es como para empresas grandes, para poner en práctica el uso de definiciones lógicas, de indicadores y cosas de ese estilo. De alguna manera creo que tiene que ver con cómo partimos incentivando a la alta gerencia que haya una buena gobernanza de datos. Sí, yo creo que la mejor motivación para la alta gerencia o para cualquier equipo es concientizar o conversar con ellos sobre los problemas que tienen hoy día a referencia a los datos, ¿cachai? Mm, Probablemente todas las compañías, por muy grandes que sean o muy desarrolladas que sean, me refiero incluso a empresas tecnológicas gigantes como Google, probablemente tienen algún tipo de estos problemas, ¿cachai? mm, Entonces, si tú eres un equipo que de alguna manera vas a ayudar a que orquestando que todos los equipos que participen dentro del punto donde está el problema en el ciclo de vida del dato logren solucionar esto, yo creo que todos te van a comprar un poco que es algo relevante, ¿cachai? mm, Y por qué digo esto? Porque al final lo que hace un poco Gobierno Datos es tratar de generar responsabilidades en los mismos equipos que trabajan con datos. ¿Cachai? Entonces, si tú logras transmitir que los equipos que participen dentro de algún problema o algún punto van a lograr solucionarlo, yo creo que es la mejor manera de convencer a cualquier persona de que esto es relevante. ¿Cachai? claro. Si no Es tienes como ningún ser más problema que resolver, explícito. probablemente no te van a pescar. Exactamente. Es como concientizar de los problemas que tienen actualmente y darle a entender de que la forma de solucionar esos problemas es gobierno de datos. Eh, a nosotros nos pasa que muchas primeras conversaciones comerciales nacen por estas cuestiones, por tenemos múltiples definiciones de indicadores, porque tenemos múltiples fuentes de la verdad, porque no tenemos responsables, y de ahí empezamos a trabajar con ellos. Pero me parece buena esa acotación de visibilizar que esos problemas se solucionan con esta metodología. Eh, ya, pues, una empresa que está partiendo con gobierno de datos. O sea, yo desde afuera veo que no hay muchas organizaciones en Chile que tengan como incluso una persona que sea como encargado de gobierno de datos, como son casos todavía extraños, a pesar de que en su subconsciente entienden que es algo importante. Pero una empresa que está partiendo, ¿por dónde tiene que empezar? ¿Cuáles son las primeras cosas de las que se tienen que preocupar para partir con gobernanza de datos en una empresa? Sí, sí, la verdad es que esa no es una pregunta que pueda responder de manera transversal para todas las empresas, pero al menos lo que me ha funcionado bien hasta el momento es partir en pequeño, no tratar de solucionar todos los problemas de una. ¿Cachai? Mm, Entonces, ¿qué sugiero yo? Identificar primero cuáles son los problemas y esto se levanta con los mismos equipos, ¿cachai? Con infraestructura, con los data engineers, con business intelligence, con los mismos cientistas, data scientists, con product analytics, en el caso si tienes equipos de analytics, con el mismo negocio, si tienen problemas, o sea, si están teniendo algún tipo de problema cuando ocupan los datos, cualquiera de los cinco que te mencioné arriba, y luego priorizarlo, ¿cachai? Medir quizás el impacto que tiene este problema versus qué tan sencillo es de corregirlo o qué tantos equipos involucra, y luego poner foco, ¿cachai? Ojalá, idealmente, de un problema a la vez. Y cuando hablo de un mm, problema a la vez, no significa que tú tienes que abordar un problema y hasta que quede completamente resuelto, abordar el siguiente. Probablemente vas a empezar a abordar un problema y cuando ya tiene cierta madurez, puedes empezar a trabajar en el otro y el otro ya se va a transformar como en una solución más ongoing, ¿cachai? Como mm. más madura. Pero sí mi recomendación, al menos, lo que me ha sido muy útil es un problema a la vez y partir en pequeño. Y como te decía, Perfecto. los problemas van a ser distintos en las distintas organizaciones.
Y posiblemente un buen punto de partida, si es que yo no sé por dónde, o sea, creo un equipo con datos y no sé por dónde, qué hacer primero, probablemente es uno, el levantamiento de los problemas y dos, saber qué tenemos. O sea, hacer como este inventario de bases de datos, de sistemas, de herramientas y generar quizás un diagrama lo más simple posible, puede ser incluso en una PPT, no sé, tu primer MVP, y conectar y entender cómo se relacionan tus sistemas con tu base de datos y cómo van fluyendo los datos a través de esos sistemas. ¿Sí? Darle un poco, empezar a darle un poco de forma a este ciclo de vida del dato para entender qué es lo que tienes y dónde estás parado finalmente. ¿Sí? Para entender un poco la dimensión de qué tan difícil o complejo pueden ser los problemas. Va a depender de qué tan complejo sea tu tecnología detrás de esto. ¿Sí? Buenísimo. Oye Camilo, me encantó eso. Vamos a un problema a la vez y probablemente esas recomendaciones para tu empresa, probablemente el problema más importante va a ser otro. No sé si tú nos puedes contar en tu experiencia, trabajando en una empresa tradicional o en una startup de tecnología, si te pasó eso, si te encontraste con problemas muy distintos y terminaste solucionando cuestiones distintas desde un comienzo. ¿Pasa eso? Mira, no sé, mi experiencia en LATAM es una empresa grande, tradicional, que está viviendo, o al menos hace los 2 años que está viendo un proceso de transformación digital. Y esto tiene que ver no solamente con tecnología, los más expertos en transformación digital me podrán corregir, pero también tiene que ver con los procesos, de cómo tú te haces más cercano también al cliente, más simple. Y por lo tanto, la realidad de una empresa grande, tradicional, va a ser muy distinta quizás a la de una startup que basada en tecnología. ¿Cachai? Entonces, para responder tu pregunta, no sé, pues en LATAM, por ejemplo, nosotros lo que comenzamos a hacer es estandarizar, mientras se estaba creando este data lake, empezar a definir modelos de datos para responder a problemáticas muy esenciales, ¿cachai? Que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los clientes o el tema de los pasajeros frecuentes. Entonces, ¿cómo tenía que estar construido ese modelo de datos para responder a estas problemáticas o necesidades? Bastante como básicas, por lo que te diría, ¿cachai? Como tratar de conciliar, unificar esas definiciones en esos conceptos. Y por otro lado, cuando llegué con esto, había otro tipo de problemas. Era una empresa que estaba creciendo un montón. Hoy día debemos ser 4 o 5, quizás 6 veces más de los que éramos cuando yo entré. Y lo que pasaba en ese momento era que, por ejemplo, el control de acceso se llevaba de una manera muy manual. Y eso no iba a escalar en ningún caso. Entonces, ¿cómo nos hacíamos cargo? Obviamente no solos, equipos de seguridad, equipos de privacidad metidos también, obviamente, nos hacíamos cargo de construir alguna herramienta, algún sistema que nos permitiera controlar el acceso de manera escalable. ¿Cachai? Entonces, como te digo, dependiendo de la realidad de la empresa, del tamaño, Del momento. del momento al que está viviendo, de los problemas que tenga, va a ser en qué problema tú vas a tener que partir trabajando. ¿Cachai? Sí, te entiendo perfectamente. Como me uniría a tu recomendación. Como si quieren partir un área de buen dato, que sea una persona, no hay una fórmula secreta probablemente, sino que hay que contextualizar la empresa en la que está y cuáles son los problemas que están ocurriendo ahora y tomar uno de esos caminos, ¿cierto? Me suena que lo que nos contáis de la TAM y que es algo que vemos mucho es que las empresas grandes están llenas de sistemas, muchos sistemas legados, con infraestructuras medio extrañas. Por ejemplo, vemos muchas empresas que ocupan SAP y sacar datos de SAP es peludo. Entonces, como que te terminas enfrascando en el modelado y sacar los datos y después recién te preocupáis de acceso y visualización y cuestiones así. Pero me hace sentido. Entender el contexto de la empresa es muy, muy, muy importante. Camilo, te quiero cambiar un poco. Esto es más como una pregunta para nosotros, porque es algo que vemos harto. Entonces, vemos que hay hartas empresas que no están muy de acuerdo con la definición de un KPI. Ya nos deslizaste un poco cómo se soluciona eso. Pero también a veces nos pasa que cuando ya estamos avanzados con un proyecto, vemos que tenemos un data warehouse instaurado, que estamos trayendo un montón de fuentes de información y hay un montón de cuestiones súper relevantes, pero generalmente la gente no técnica no necesariamente sabe que eso está ahí y lo podría ocupar para cosas que no están en nuestro radar. Entonces, ¿cómo podría apoyar gobernanza de datos en estos escenarios? Como que hay distintas definiciones y hay un montón de cuestiones que ya están calculadas, pero que no se sabe muy bien que están calculadas. ¿Cómo se sociabilizan como en la organización para que se les pueda empezar a sacar el jugo de alguna manera?
Sí, yo creo que ahí la respuesta más simple quizás es crear un catálogo de datos que tiene que ver justamente con este levantamiento, con este inventariado, con este inventario de datos o de sistemas también que tienes, para primero entender la dimensión de por dónde pasan estos datos, ¿cachai? Y luego de ese levantamiento un poco más técnico, que ojo, que eso es importante hacerlo con los equipos tecnológicos, ¿cachai? Si es que tienes un IT, si es que tienes equipos de infraestructura, un database administrator, si tienes Mm, ingenieros de datos que participen y que entiendan cómo funciona, si tienes equipos BI, ellos son los llamados a crear esta primera versión de un catálogo de datos que, que aunque tú lo creas, puede partir siendo un Google Sheet, puede partir siendo un Excel mm, bien simple, con algunas características bien clave que te permita dimensionar primero esto. Y por otro lado, bueno, y eso después tú lo puedes escalar con una herramienta. ¿Cachai? Obviamente, una herramienta que esté conectada a tu sistema y que identifique de manera automática cada vez que se crea o se elimina una base de datos de una tabla, porque si no, en realidad, el Google Sheet no va a escalar jamás. ¿Cachai? mm, Entonces, tienes un poco que hacer ese levantamiento, crear ese inventario de datos, pero también tienes que lograr que el negocio, lo que te decía antes, los mismos equipos dentro de la compañía, documenten esas definiciones o mm. esos indicadores que tú mencionas, ¿cachai? Y aquí lo importante es que esté sobre la mesa la necesidad que hay detrás de cada equipo. Y cuando hayan eh, disputas o choques, cuando no haya una convergencia en la definición de un indicador, entender si es que realmente está bien que no haya una convergencia y cortar por lo sano y cambiarle el nombre al indicador o ponerle un apellido, como te decía al principio. ¿Cachai? Pero esa Mm, parte siempre va a ser un poco más manual, por decirlo de alguna manera. Tú no puedes eso. automatizar que alguna herramienta te entregue las definiciones porque las definiciones son particulares de cada compañía y de cada equipo. Claro. ¿Cachai? Entonces, si bien tú puedes hacer este lanzamiento más tecnológico con alguna herramienta que se conecta a los sistemas y que lo vaya manteniendo Mm, actualizado, las definiciones no lo vas a poder hacer. ¿Cachai? ¿Y perfecto. cómo solucionamos, o cómo debiese solucionar bajo mi punto de vista, gobierno de datos? Es justamente identificar estos roles, identificar estos equipos que participan tanto tecnológicos como de negocio, transformarte en esta especie de puente, de unir ambos mundos, ¿cachai? Y de traducir las necesidades que tiene el negocio en elementos tecnológicos o técnicos que los equipos pueden ir implementando para ir satisfaciendo esas definiciones o esas necesidades, ¿cachai? Eh, Perfecto. Creo que básicamente eso es lo que debiese hacer un equipo gobernado. Claro, pero igual pasa, y yo creo que los desarrolladores de software igual, a los profesionales de datos sospecho que también, que nos pasa a nosotros, que como que no somos muy buenos para documentar. Te pongo un ejemplo. Si yo desarrollo una tabla analítica en un data warehouse, puedo ocupar SQL, por ejemplo, y puedo decir, ok, la implementación de esto es explícito, todo el mundo puede ver que ahí está el código SQL, que calcula cierto KPI o ciertas dimensiones y de dónde salen y todo eso. Si yo escribí el código lo suficientemente bien, ese código debería ser alguien que lo lea y lo entienda y por lo tanto no necesito documentar esto en un documento. ¿Cachai? ¿Es necesario Sí. terminar documentando todo o existe otro camino? Eh, bueno, es que lo que pasa es que no siempre los equipos de tecnología van a ser los que necesiten acudir a esas definiciones. Pasa mucho, por ejemplo, acá en Corner Shop, que los mismos equipos de negocio utilizan harto SQL, tienen herramientas para consultar directamente ellos los datos, si bien obviamente existen estándares y existen visualizaciones de estándares, siempre va a existir la necesidad de un país en particular o de un equipo en particular de hacer análisis un poco más ad hoc. Entonces es importante Mm, también preocuparse de esta como educación o data literacy que se llama, ¿cachai? Como que todos ojalá puedan aprender incluso SQL. Entonces, si tú tienes equipos que tienen los conocimientos técnicos y no hay nadie que no sea de negocio, que no ocupe SQL, bueno, probablemente documentando el SQL es suficiente. Pero si tú quieres, por mm, ejemplo, ponerte de acuerdo entre un equipo, e incluso entre dos compañías que necesitan calcular cosas en común, sí tienes que lograr mm. transmitir o traducir ese SQL en una definición de negocio que sea entendible, legible y que represente claramente lo que está haciendo el SQL. ¿Cachai? Pero ya sea la definición o el SQL, siempre va a ser buena práctica tener algún repositorio donde tú documentes todo lo que tienes. Porque el día de mañana, si Sí. tú lo estás haciendo en un ETL en particular y esa persona se va de la compañía y la ETL por alguna razón no funciona, ¿a qué acudes para entender Mm, qué estaba pensando la persona que creó ese TL o ese SQL en ese momento? La documentación es la manera correcta, creo yo,
de poder transmitir el conocimiento independiente de la persona que lo creó. ¿Cachai? Perfecto, perfecto. Sí, y ahí a mí me encanta esto, pero creo que todo el mundo puede aprender SQL. Suena como una Igual. cuestión súper intimidante de las bases de datos, de un lenguaje de programación, pero en verdad creo que todo el mundo puede aprender SQL y veo que como que el estándar hoy día, o sea, hace unos años en los postulaciones a cargos analíticos te pedían Excel avanzado. Hoy día Excel, bota, si no sabía Excel, no trabajáis nomás. Yo creo que lo que viene es empezar a solicitar SQL, ¿cierto? Les voy a dejar aquí en el Sí, chat. Dale. pero un poco, disculpa, un poco volviendo a tu pregunta de recién. En el fondo, no sé, pues yo no soy desarrollador web, pero yo sé que los desarrolladores web utilizan, por ejemplo, repositorios como GitHub. ¿Cachai? Entonces, Mm, independiente de que alguien haya creado ese código, va a ser muy útil dejarlo documentado, probablemente con comentarios, ¿cachai? ¿Cuál era la problemática que se estaba tratando de solucionar en el momento en que se creó, por ejemplo, ese SQL? Y eso se logra te con cacho. documentación, ¿cachai? No Sí. dejando una TL o un SQL ahí en producción sin que nadie pueda entender qué es lo que estaba pensando la persona cuando lo construyó, ¿cachai? O qué problema estaba solucionando con esa lógica del indicador que estaba puesto en el ETL, ¿cachai? Te cacho, te cacho. Oye, en el chat dejé un post de LinkedIn de Datalife en donde recomendamos un curso gratuito de SQL. Está en una plataforma que se llama Khan Academy. Yo lo he recomendado varias veces, principalmente a gente no técnica, que no sabe nada de programación, y se mete a esta cuestión y aprende SQL. Y lo comento porque el tener independencia en conseguir tus datos de un lugar ordenado y fácil de acceder es súper poderoso. Así que les dejo esa recomendación que nos ha ido muy bien recomendando. Oye, Camilo, pasemos a un tema como más como en la práctica, ¿ya? Bueno, las realidades de equipos de datos entre empresas va cambiando mucho, ¿cierto? Me imagino que los equipos de datos de Connection son distintos a los equipos de datos que había en la TAM, quizás en profundidad, en tipo de problemas que solucionaban, etc. Entonces te quería preguntar, ¿cómo has visto tú en tu experiencia cómo se estructuran estos equipos de datos y qué rol juega gobierno de datos en torno a esa estructura? Sí, mira, yo te diría que a grandes rasgos los equipos son los mismos, porque las problemáticas que hay que hacer o que hay que abordar cuando tú tienes que trabajar con datos son bastante similares. Que tiene que haber una ingesta, tiene que haber una conexión primero de dónde obtienes el dato, después tiene que haber una ingesta en algún data warehouse, ya sea un data lake o el que tú tengas. Después tiene que haber algún equipo que logre transformar eso en información, en conocimiento un poco más alineado al negocio propiamente tal de la Ujú, empresa. Y después crear, no sé, data marts que sean bien ad hoc a resolver alguna problemática, ¿cachai? Que sea una consulta eficiente. Y después, obviamente, están los equipos que explotan esto con alta intensidad, como puede ser un equipo data scientist, ¿cachai? Entonces, ujú, todos estos equipos que te acabo de nombrar, infraestructura, ingenieros de datos, BI, data scientist, el mismo gobierno de datos, debiesen existir independiente del tamaño de la empresa en una organización. Y en el caso en particular, en mi experiencia, todos estos equipos existen en la TAM y todos estos equipos también existen en Connector. Probablemente no se organicen de la misma manera, que en la TAM ujú, probablemente había una estructura un poco más formalizada, abajo de un CDO, ¿cachai? Que tenía todos estos equipos. Y en ujú. Connector no existe el rol del CDO. eh, no Chief existe. Data Officer. Quizás con ese, no, sí, sorry, Chief Data Officer como el líder que se hace cargo y responsable finalmente de todos los datos de la compañía, pero sí existen los equipos, ¿cachai? Mm, Entonces, mientras los equipos conversen y estén alineados en su estrategia, en sus objetivos, en las problemáticas que quieren resolver, y funciona, no es necesario un CDO, ¿cachai? Probablemente si te vas mm, complejizando cada vez más y eres cada vez más grande y tienes departamentos distintos y múltiples países, podría llegar a ser necesario, mm, ¿cachai? mm, ¿Y qué rol juega el gobierno de datos en todo esto? Es lo que te decía recién también. Tenemos que lograr de que, por ejemplo, si no existe este CDO, tratar de ser como este nexo, este puente que vaya conectando las problemáticas que se van resolviendo mm, en los distintos equipos, ¿cachai? Y lograr conectar que si efectivamente hay un problema que está generando mucho dolor, ¿cachai? Como puede ser cómo nos hacemos cargo del control de acceso con una empresa que está creciendo un montón, ¿cómo conectas con los equipos que
deberían participar de esas definiciones, de ese proceso, del desarrollo, si es que está desarrollando una herramienta interna, para que el problema se solucione. ¿Cachai? Entonces, al final, es un trabajo muy en conjunto con los otros equipos. Nosotros no podemos existir solos. No serviría de nada que existiera solamente Gobierno Datos y no existieran todos estos equipos. ¿Cachai? Sí. Oye, y parafraseándote un poco, entonces, en organizaciones con estructuras más jerárquicas, donde hay un Chief Data Officer, me imagino que muchas de esas definiciones que me contaste recién, uno podría ir al Chief Data Officer, dame la definición y dale. En organizaciones más distribuidas, donde no existe ese rol, estoy entendiendo que el gobierno de datos como que tiene una pega más intensa en coordinar que esas definiciones ocurran y coordinar a los equipos con el negocio, como para fomentar que todo se coordine de mejor manera. Entonces, como si fuera como que suple algunas responsabilidades de un Chief Data Officer o lo que uno tiene en la cabeza que hace un Chief Data Officer. ¿Estoy en lo Sí, correcto? no, la verdad es que el Chief Data Officer es bastante más complejo que Data Governance. Gobierno de datos, como te digo, como ve este tema de las mejores prácticas, el Chief Data Officer también es responsable de lo que pase con los equipos que tenga abajo. Que Gobierno de datos no es responsable, por ejemplo, de si hay un proceso que funcione mal y el reporte no se publica. Claro. Es una responsabilidad de BI que tiene como consecuencia también en la línea de jerarquía que el Chief Data Officer sí es responsable de eso. Gobierno de datos no es responsable de eso. ¿Cachai? Entonces, no me atrevería a decir que un equipo de gobierno de datos podría suplir un Chief Data Officer o un líder global de datos, porque hay muchas otras problemáticas o responsabilidades que sí va a tener este Chief Data Officer y no gobierno de datos. Sí, ¿Cachai? pero me enfoca más como en esta responsabilidad de coordinar a los distintos equipos, ¿cachai? O sea, claro. y que esos equipos estén coordinados y estén bien alineados también con el negocio. Claro, entiendo que no es toda la pega de un Chief Data Officer, pero sí un subconjunto como de liderazgo que creo que sí es relevante. Sí, en cierta medida sí. En esa coordinación de lograr que los equipos estén alineados para resolver cualquier tipo de problema que pueda existir, te podría decir que sí. En esa patita podríamos estar cubriendo una parte de las tareas del Chief Data Officer. Perfecto. Buenísimo. Mira, nos adelantamos algunas preguntas de la pauta, así que me voy a adelantar una pregunta y me voy a conectar con preguntas que tengo acá de la gente. ¿Qué tecnologías ocupan ustedes en Corner Shop? Y si tenéis tecnologías de la TAM que podáis compartirnos también, para hacer la pega de gobernanza de datos. Sí, es una buena pregunta. Cuando trabajaba en la TAM, obviamente habían muchos sistemas, muchas herramientas, probablemente, si no todas, la mayoría externas, para poder trabajar y procesar y almacenar datos. Obviamente en Connector también usamos herramientas externas, ¿cachai? En alguna de las charlas también, que en algún momento incluso Osvaldo mencionó que nosotros ocupábamos Amazon Web Services para todo este tipo de almacenar y procesar, etcétera. Pero en lo que concierne al gobierno de datos en particular, la gracia, al menos, o algo muy interesante que me ha tocado vivir estando en Connect es que siendo una empresa que es basada en tecnología, finalmente es una empresa tecnológica, que a través de la tecnología soluciona problemas, es muy choro que tú puedas crear ciertos MVPs o desarrollar ciertas herramientas bien simples y bien acotadas a solucionar tu problema. ¿Cachai? Entonces, en particular, en mi experiencia en gobierno de datos, lo que hemos logrado hacer de manera bastante eficiente o práctica es desarrollar internamente herramientas que solucionen los problemas que queremos solucionar. ¿Cachai? Ya sea el tema del control de acceso, ya sea la documentación. ¿Cachai? Obviamente ahora si vamos a empezar a trabajar en Data Quality, sí o sí vamos a tener que trabajar con alguna herramienta. Es algo que hoy día todavía no hemos definido. ¿Cachai? Pero a diferencia quizás de una empresa más grande que no está basada en tecnología, lo choro es que tú puedes desarrollar herramientas o software que te permita solucionar tus problemas. ¿Cachai? Probablemente en una empresa grande vas a tener que acudir, no sé, a una informática o alguna empresa, una gran empresa que te pueda proveer de estas herramientas para poder desarrollar el gobierno de datos. No así en una empresa basada en tecnología. ¿Cachai? Claro, te cacho. O sea, ustedes desarrollan... No, dale, no. No, lo que te decía es que lo que a mí me gusta de eso es que cuando tú sales al mercado a buscar herramientas, te prometen todo, solucionar todo. Y lo que yo te decía antes, o sea, ojalá podamos ir solucionando de un problema a la vez. Probablemente tú vas a tener que comprar un módulo de una herramienta para, ¿cachai? Y son herramientas que son caras, probablemente son herramientas con un foco más en empresas muy grandes, no basadas en tecnología.
la gracia de trabajar en una empresa que sí está basada en tecnología y que puede construir su propia herramienta es que puedes construir algo súper ad hoc a tu contexto actual, a tu contexto de ese momento, ¿cachai? Claro. Claro, lo que te iba a comentar es que muchas veces la empresa grande, como no puede hacer software para ellos mismos, terminan buscando herramientas y ellos se terminan adecuando a la herramienta que quizás no se adecua completamente al caso de uso. O sea, todas las empresas son distintas, Exacto. ¿cachai? Exacto, y En hay un control montón de plata que se va en features de una herramienta que no vas a ocupar. claro, ¿Cachai? claro, me imagino el control de acceso. Yo no he visto ninguna solución de control de acceso, pero me imagino te puedes conectar como a tu herramienta de recursos humanos, como Book, por ejemplo, y ahí veis si esta persona está activa, y si está activa tiene acceso a todas las cuestiones, y si no está activa la apagáis los accesos, cuestiones así. ¿Hay herramientas así en el mercado que hagan ese tipo de cosas? Las hay, las hay. No soy muy experto en eso porque no me tocó conocerlas tanto cuando tuve la oportunidad de trabajar en Latam. Y ya dentro con esto, cuando te digo, se han desarrollado herramientas de manera interna. Eh, Uh-huh. Así que de que las hay, las hay. Si me preguntáis si las conozco en profundidad, no. En algún momento, como te digo, mencioné informática porque la analizamos cuando estábamos trabajando en la TAM. Y un par más que la verdad no me acuerdo ahora, te las puedo compartir después. Eh, pero sí, existen herramientas. Pero como te digo, lo que no me gusta mucho de esas herramientas es que te ayudan o te pretenden ayudar a solucionar todos los problemas de una vez. ¿Cachai? Mm. Y probablemente vas a estar pagando un buen tiempo por alguna característica o funcionalidad de esa herramienta que no vas a ocupar, no sé, en 1, 2, incluso más años. Si esas empresas son capaces después de adaptarse a eso y de modularizar, y quizá ya lo hacen, y yo no sé, modularizar un poco su servicio o su herramienta, probablemente van a funcionar mejor. Pero ahí también tenía otro tipo de problemas, de que, oye, esta herramienta se conecta con Google Cloud, pero no se conecta con Amazon Web Services. Esta herramienta se conecta con esta No. tecnología que ocupas, pero no conecta a otra. ¿Cachai? Mm. Entonces, eso también va a pasar. Y me imagino que siempre va a pasar. Pero a medida que vaya Mm. madurando también esta industria, probablemente se van a ir construyendo mejores herramientas más ad hoc, más modulares, y que se permita y que te puedas conectar a más sistemas o herramientas que uno pueda ocupar para procesar, almacenar y consumir los datos. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Sí, salió varias veces la pregunta de herramientas en el chat y en la sección de preguntas. Y para complementar tu respuesta, yo también creo que muchas veces uno como que medio dice, como se quiere meter en un tema y buscar herramientas para meterte en ese tema. Yo creo que el enfoque es más, ¿cuál es el problema que quiero solucionar? Tratemos de hacerlo a Exacto. mano de alguna manera, después veamos si es que hay algo que se acomoda como a nuestro caso de uso. ¿Sí? En el De hecho acomodado caso de uso a veces falláis. Dale. algo que me gusta mucho también de la teoría de los libros, que sí puedo llevar a la práctica, es que gobierno de datos no es un problema de tecnología, no es un problema de herramientas. Probablemente sea más un problema de gestión de cambio, de cambiar la Mm, mentalidad, de cómo los mismos equipos que participan en este ciclo de vida del dato se hacen cargo y son responsables de que efectivamente haya calidad y no solamente ujú, un equipo centralizado, ¿cachai? Que probablemente va a ser chico. Gobierno de datos no es un equipo operativo, es un equipo un poco mm. más táctico, quizá incluso hasta un poco más estratégico. Entonces, si tú empiezas a transformar este equipo de buenos datos en un equipo más operacional, va a estar empezando a suplir la pega de otros equipos de datos y De se va a otras generar, áreas. de otras áreas va a generar ruido y probablemente vas a tener problemas. Perfecto, perfecto, te sigo. O sea, claro, si queréis ver que la calidad de un dato sea bueno, no es gobierno de datos el que tiene que implementar los métodos para asegurar la calidad, sino que un ingeniero de datos o otra área que lo tiene que hacer. Te cacho perfecto. Buenísimo. Oye, Camilo, en el ratito que queda, quiero aprovechar de tomar algunas preguntas. En la sección de preguntas, nosotros tenemos el chat de una sección de preguntas. Estoy viendo la sección de preguntas ahora, así que quizás no todos la ven. Y vamos a probar un feature que está saliendo. Dice, basado en tu experiencia para adoptar un programa de gobierno de datos, ¿qué papel jugaron las personas y la cultura en una organización? Es clave lo que te mencionaba recién. O sea, probablemente el tema de gobierno de datos nazca desde una necesidad de un cambio cultural, como te digo, para transmitir hacia los equipos de datos, incluso el negocio, que ellos son los responsables de que estas cosas ocurran. Por lo tanto, la cultura, si es que es una empresa que ya tiene alta intensidad de uso en datos, y ya es como este concepto más, super, o sea, más cliché que es data driven, ¿cachai? Eh, Ujú. Probablemente eso va a permear mucho más fácil que en una empresa donde quizás
se toman decisiones más basadas en la experiencia o en la intuición de los altos ejecutivos, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, obviamente que la cultura y las personas son clave en que esto permee de una manera mucho más simple, ¿cachai? Mm. Mucho más natural, orgánica. Sí, y para complementar tu respuesta, yo también diría que esto no sea solamente de áreas técnicas. Vemos que No, en la empresa es como con equipos más acotados, hay como un equipo de datos, un equipo de BI, pero esto es de todo el mundo. Estos son de áreas de negocio, desde el área comercial, finanzas, recursos humanos, operaciones, todos están involucrados en todo esto. Así que las personas en general, y exacto. que hay una cultura que apunta a estar más orientada al dato es importante. A mí lo de organizaciones data-driven lo ocupamos harto. Primera vez que escuchamos que es cliché, pero nos gusta el término. Voy a tomar otra pregunta acá. Esta pregunta es de Gabriel. Dice, ¿existen algunos modelos o buenas prácticas de la industria que sean más fáciles de adoptar? Modelos o buenas prácticas de la industria que sea más fácil adoptar. No lo sé. Lo que sí puedo transmitirles es lo que sí me ha resultado a mí, que es lo que les decía. Buena práctica es identificar problemas que realmente están generando un dolor, una dificultad para poder trabajar con datos, irlos levantando, identificándolos de la manera correcta, como lo decíamos hace un rato, y priorizarlos, ir abordándolos de a uno, idealmente. Eh, Eso es lo que a mí al menos me ha funcionado y lo que también conversando con otros colegas o compañeros o incluso amigos que trabajan en esto, es que si tú tratas de abordar los problemas todos de una, probablemente, o tratas de abordar, no sé, por ejemplo, hay un concepto que no he mencionado, que son los dominios de datos, que finalmente son básicamente clusters de información o agrupaciones de información a nivel conceptual. ¿Cachai? Tenéis los clientes, la TAM tenía FFP, que es Frequent Flyer Program, tenéis marketing, aquí en Connect tenéis, no sé, los choppers, que obviamente eso no está en la TAM, tenéis las tiendas, las marcas. Son macro conceptos de negocio que son atingentes a la empresa en la que tú estás. Y quizás una buena práctica es lograr encasillar la información, los indicadores en alguno de estos conceptos o dominios de datos y asignar los responsables en función de esos dominios. Es mucho más Claro. fácil trabajar a nivel de clústeres, de tipos de problemas o tipos de conceptos, que de cualquier cosa que alguien pueda llegar y levantar. Aquí no se trata de abordar el problema del primer equipo que te levantó la mano porque tiene un problema. ¿Cachai? Se trata de entender dentro de qué concepto está inserto, quiénes son los equipos involucrados, tanto técnicos como de negocio, y entender si efectivamente es un problema que tiene impacto alto, impacto bajo, y lo que te decía también al principio, si es fácil o difícil de resolver. ¿Cachai? De repente puedes abordar problemas que son más quick win, que tiene alto impacto y es fácil de resolver. Entonces te vas generando como esas banderitas que cuando tú vas mostrando resultados de que efectivamente estás solucionando problemas, también es mucho más fácil comunicar la importancia de esto al resto de los equipos que todavía no han trabajado contigo. ¿Sí? Entonces, Perfecto. buenas prácticas de la industria, probablemente espero haber respondido esa pregunta entre industria y experiencia. Buenísimo, buenísimo. Voy a tomar otra pregunta que es muy parecida, que creo que la podemos responder rápido, que dice, ¿qué es lo más importante para abordar para consolidar el gobierno de datos? Control de acceso, mapear el lineage, levantar las estructuras de personas dirigidas de manera adecuada, otro, etc. Yo creo que esto tiene que ver un poco con tu respuesta de enfócate en el problema de tu empresa primero, ¿cierto? Sí, sí, de nuevo. Cuando estaba en la TAM, el problema era mapeemos eh, y generemos los modelos de datos que nos permitan resolver las problemáticas que estamos tratando de resolver en este proceso de simplificación también, ¿cachai? Que tiene que ver, por ejemplo, no sé, un caso que se me acaba de venir a la mente, la contactabilidad. En la TAM tenías un mail cuando reservabas, tenías un mail cuando hacías un check-in, podías poner un mail, no me acuerdo ahora, pero habían como 2 o 3 instancias donde tú podías poner un mail distinto. Entonces, ¿cuál mail elijo? ¿Cómo me comunico con esa persona? ¿Cachai? ¿Dónde quiere esa persona que le mande la tasa, el ticket de embarque? Boarding pass. ¿Cachai? ¿Dónde quiere que le el boarding pass? ¿Dónde quiere esa persona que yo le mande promociones? ¿Es el mismo mail? Entonces, en este caso había que definir esa problemática y en este caso, cuando llegué con esto, era cómo hacemos que el control de acceso escale de manera simple y no sea manual, porque estamos creciendo un montón. Que son problemas diametralmente opuestos,
Probablemente Sí. con esto yo tenía más resuelto eso. Tú te conectas y te inscribes con un mail y punto. Pero sí tenía el tema del control de acceso en ese momento. ¿Cachai? Entonces, Te cacho. ¿qué abordar primero? Va a depender de nuevo de qué De tu problemas tenga empresa. la empresa en ese momento y qué tan alto sea el dolor que esté generando ese problema. Buenísimo, me encanta. Vamos a tomar la última pregunta porque estamos como justo en el tiempo. Esta es de Pablo, que dice, yo no sé si ustedes pueden leer la pregunta, como que este es un feature parece que en la plataforma, pero para mí me está saliendo muy bien. Dice, ¿cuál puede ser el rol de un data owner sobre los datos de un sistema fuente origen, fuera del data lake? Sí, de nuevo, esta pregunta está como muy dirigida a que estamos asumiendo que existe un data lake y que además existen otras fuentes. El gobierno de datos tiene que gobernar todo, no solamente lo que esté en el data lake, sino que también lo que esté en los sistemas, lo que esté en otro tipo de data warehouse. En la etapa pasada que teníamos estos sistemas más legados que estábamos migrando al data lake o a la nube, pero el gobierno de datos tiene que hacerse cargo de ellos también. Entonces, el data owner nace también de este concepto de hacer que el negocio o la misma empresa se haga responsable de las definiciones o de la calidad de los datos que utiliza. ¿Cachai? Que marketing, esto es como el nice to have, obviamente esto es como el endgame, la meta. ¿Cachai? ¿Cómo logramos que en la misma empresa los mismos equipos adquieran dentro de su pega hacerse responsables de estos también? Y es un proceso probablemente lento, de a poco, mostrando resultados. Pero yendo directamente a esta respuesta, el Data Owner, a nosotros al menos nos gusta clasificarlo dentro de el equipo o la persona o el rol que tiene mayor intensidad de uso sobre un KPI o sobre un concepto de dato en particular y que ese sea el responsable final de la definición que quede. O sea, siempre tiene que haber alguien en buen chileno que corte el queque. Y ese tiene que ser el data owner. ¿Cachai? Yeah. Y si finalmente el data owner decide por uno o por el otro, vamos por el que diga el data owner. Entonces, la responsabilidad igual es importante. ¿Cachai? Y no solamente tienes el data owner, que puede ser quizá un poco más de negocio, pero también tienes los tech stewards. ¿Cachai? ¿Cuáles son los roles dentro de los equipos de tecnología que son responsables de alguna parte del ciclo de vida del dato? Porque obviamente una persona probablemente no se haga cargo de toda la parte de infraestructura. Un equipo de infraestructura puede tener muchos equipos, muchos roles con focos distintos. Entonces, cuando el Tech Steward, que es otro rol, paralelo al Data Owner, desde el punto de vista tecnológico, logramos que esa persona implemente estas buenas prácticas en el punto del ciclo de vida del dato en el cual participa. ¿Cachai? O sea, el Data Owner desde el punto de vista del negocio, definiendo lo que ocupa, y después cómo los Tech Stewards se hacen cargo del punto donde pasa ese dato para lograr, desde esa perspectiva, desde esa parte del proceso, del ciclo de vida del dato, que lo que está definiendo el Data Owner se concrete, se haga real. ¿Cachai? Buenísimo. Buenísimo. Es un mundazo. De hecho, nosotros estuvimos un tiempo trabajando con Walmart Chile, que tiene toda una política de gobernanza y un montón de cargos dando vueltas. Y a veces alguien incluso entendido en el mundo puede ser intimidante que hace cada persona, pero al final del día lo que me estáis transmitiendo es que es responsabilidad, sea de definición, sea de implementación, pero ir asignando responsabilidad en la organización para que nos aseguremos de que esto está ocurriendo bien. Sí, Mati, creo que nos estamos quedando cortos en un punto que me acabo de acordar y creo que lo vi en una pregunta en el chat, que es cómo lo implementas. ¿Cachai? Porque tú dices, ya, ok, tú eres el responsable de esto, pero ¿cómo lo implementas? Y eso también tiene que ver con la pregunta de la cultura. ¿Cachai? Si tu empresa se comunica mejor a través de Slack, por ejemplo, que esta herramienta como un Messenger, es como un WhatsApp con esteroides para la empresa, probablemente si lo llenáis de reuniones nadie va a ir y no va a permear la resolución de estos tipos de problemas. ¿Cachai? Y en general, lo que no me gusta tanto de la literatura es que te muestra como un framework súper rígido, con una cantidad de reuniones impensada, donde tienen que participar todas estas personas, después tienen que juntar a estas otras personas a conversar de nuevo y después tienen que generar esta instancia final, y probablemente tú termines mareando a la persona con una cantidad de reuniones que ni siquiera entiende por qué tiene que estar ahí, si es que probablemente pudiste resolverlo, no sé, en este caso por Slack. ¿Cachai? ¿Cachai? No necesariamente tienes que generar, no sé, workshops para resolver esto, si es que lo puedes resolver quizás con alguna entrevista o incluso entrevistas
online, como ni siquiera frente a frente. Puedes mandarle una serie de preguntas que te interesa que la persona responda y te las puede responder de manera síncrona. ¿Cachai? No en una reunión física o presencial o en directo, digamos, que probablemente, si es que la cultura de la empresa es, ojalá no tantas reuniones, esa implementación no va a ser efectiva. ¿Cachai? Entonces, de nuevo, ¿cómo lo implementamos? Todo esto que suena ordenado va a depender también de la cultura de la empresa en la que estés trabajando. ¿Cachai? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oye, Camilo, siento que nos quedamos corto de tiempo, como que este tema da para hablar un montón más, pero llegamos al límite de este capítulo. Camilo, te quiero agradecer demasiado que hayáis venido, hayáis compartido tu experiencia práctica con todo esto. Creo que es la primera conversación que yo escucho Gobierno de Datos, que no es como tan teórica, ¿cachai? Como decís, como de roles y ritos y cuestiones así, sino más como reflejarlo a la práctica. Yo personalmente me quedo como recomendación para el resto, y parafraseándote a ti, que hay que identificar cuál problema de gobernanza es el más importante en tu empresa hoy día y ataquemos ese. Y después vamos atacando el resto. Y eso puede cambiar de organización a organización y no hay una fórmula secreta para hacerlo. Y que la tecnología... Sí, la comparto, y que la tecnología acompañe esa resolución de problemas y no sea lo primero que estés pensando en contratar o en comprar antes de entender bien cuáles son las cosas que quieres resolver. Claro, la tecnología al servicio del problema. Exactamente. Ya pues, chiquillos, Camilo, te agradezco demasiado haber participado en este capítulo. Agradezco también demasiado la participación en el chat. Hoy día estuvo muy intensa. Creo que es un tema como súper atingente a nuestra red, entonces me encanta que estemos todos acá. Y nada, pues van a poder ver la repetición de este capítulo en nuestro canal de YouTube o en nuestro podcast en Spotify. Dejamos los links un poquito más arriba y también nos están ayudando con los links acá abajo. Así que van a poder revivir esto y otros que vamos a editar la parte en que nos desconectamos. Pero, en que fallamos al principio. Sí, problemas técnicos siempre ocurren. Así que nada, pues Camilo, un millón de gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos. Vale, muchas gracias por la invitación. Igual tú. Chao, chao. Chao.